nuevos. Los observadores para servir y proteger los datos personales. Un espacio de reflexión académica, aunque ligera, para incursionar en la inteligencia artificial, la biotecnología, el cibercrimen, la privacidad y la intimidad de los datos, las empresas fintech, la blockchain y los variados conceptos en los que se combinan la comunicación y la ciencia. La cuarta revolución industrial que nos está cambiando la vida. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, presentada por el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad. Bienvenidos. Buenos días con todos, días lluviosos aquí en la mitad del mundo. Querido Lucho, inicie por favor con este hermosísimo programa de hoy. Bueno, bienvenidos queridos amigos que nos siguen por nuestras redes, en nuestro podcast, en el canal de YouTube. Bienvenidos a esta nueva edición de Los Observadores. Nosotros somos Los Observadores y nos dedicamos a observar las tecnologías emergentes a la luz de las ciencias sociales. ¿Qué tenemos por hoy, querido Gonzalo? Oye, Lucho, ¿te acuerdas cuando estabas en el vientre materno? Sí. ¿Sí? ¿Qué te acuerdas? Había mucha agua. Ah, bien. Sí, a mí me pasa lo mismo en la piscina. Fíjate tú. Y justo vamos a hablar de una forma de líquido o algo extraño, que es el útero. Y para eso le tenemos aquí a nada menos y nada más que Andrea Vaca, artista, comunicadora, investigadora, o sea, una nerd, completamente nerd. ¿Sí o no? Por favor, que se presente. No soy tan nerd. Buenos días con todos, muchas gracias por la invitación. No soy tan nerd, aclaro, pero bueno, sí, hoy estaremos hablando un poquito sobre lo inmersivo sonoro a través del útero, que creo que es algo bastante nuevo y que puede causar como preguntas y dudas, y aquí estoy para responder todas las que surjan a partir de esta entrevista con los observadores. Cuéntanos algo de ti, ¿qué haces, qué estudias? Fue alumna nuestra de la especialización en comunicación digital. Te comento, Lucho, pero no es el único que hay. Que háblanos un poco de ti. Bueno, estudié cine 5 años, después me especialicé en dirección de fotografía, después trabajé un tiempito en Ecuador y volví a estudiar mi doctorado, y en ese proceso empezó la pandemia. Empecé a estudiar la especialización con Andina en comunicación digital, y luego empecé a estudiar una maestría en artes visuales y nuevos medios con la Universidad de las Artes de aquí, que ha sido súper interesante, y es desde donde descubrí o redescubrí mi amor por lo sonoro, porque siempre cuando estudiaba cine estuve dividida entre fotografía y sonido. Y definitivamente, claro, lo sonoro ahora me está jalando mucho más, entonces me dedico a la investigación también. Estamos, de hecho, trabajando en investigación con Gonzalo ahora mismo y con Cari Torres, y nada, mi vida está llena de sonidos y de imágenes, pero últimamente solo de sonidos. Y bien, con esto vamos a ir a la primera sección de nuestro programa, Interestelar, extraños futuros que nos afectan, inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología. Y con esto, la pregunta que quiero hacerte ¿es difícil separar la comunicación del arte digital en tu trabajo? Que además me parece que es un problema actual del campo de la comunicación. Lo digo porque para escuchar los sonidos de un útero, primero deberíamos aprender a comunicar esos sonidos. Si no, ¿cómo sabemos que son sonidos del útero? Háblanos un poco de esto. Bueno, sí, es muy difícil separar la comunicación de la parte artística, sobre todo porque nosotros estamos trabajando mucho más conscientes la forma. Y obviamente la comunicación siempre ha trabajado el contenido desde la alfabetización, entonces también es un poco olvidarnos de los sonidos que tenemos preconcebidos, como un estadio del espejo, hablaríamos algo así, son los sonidos que aparentemente nos enseñan nuestros papás, con los sonidos con los que estamos acostumbrados, pero hay sonidos inconscientes que están incorporados en nuestro ADN. En este caso, esta investigación del útero nace a partir de eso, qué sonidos están dentro de nosotros y significan algo, y sonoramente y científicamente están relacionados, y también comunicacionalmente, porque este sonido puede representar un aspecto mío que comunica algo,
desde mi inconsciente hacia mi consciente. Entonces, muchas veces, por ejemplo, tenemos miedo a un ruido específico y ese ruido específico pudo ser un sonido que escuchó nuestra madre durante nuestra gestación en el útero y lo estamos relacionando ahora en el consciente. Entonces, sí es difícil separar como este campo de la comunicación con las artes, porque muchas veces se piensa que cuando estás investigando en esta parte artística lo estás haciendo muy empíricamente, pero realmente no, porque tienes que remontarte otra vez al lenguaje, a la oralidad, y a partir de eso ir desfragmentando todo eso y encontrando realmente los sonidos y las formas dentro, en este caso, a través de los sonidos uterinos o los sonidos que puedan estar en nuestro ADN también. ¿No te pica la cabeza, Lucho, de preguntas? Sí, es muy interesante. Pero en ese sentido, normalmente uno logra escuchar dentro del cuerpo gracias a estos aparatitos como los de los médicos, ¿no? Tienen básicamente, pues, recogen estas ondas sonoras dentro del cuerpo. En este caso, lo que se me ocurre es cómo uno puede, a la final, luego hacer un análisis de este tipo de sonidos y tener realmente un espectro rico, porque de alguna manera el sonido que tienes va a ser bastante opaco y cortado a los armónicos, sobre todo pues los armónicos superiores, ¿me entiendes? De la serie de armónicos naturales. Entonces va a ser muy opaco el sonido. ¿Cómo puedes analizar realmente estos sonidos para proyectar cómo suenan adentro? Porque en realidad tienes una versión transformada de lo que escuchas, por un filtro natural que es la barriga. Sí sabes que Lucho es músico, Bueno, ¿no? claro, yo me imaginé, porque cuando ella me habló Por de eso, armónicos dije, por eso quería debe saber ser de la qué, música. por eso quería saber qué Ajá. O preguntaba. sea, en realidad eso es me refiero a eso. Siempre he tenido esa curiosidad cuando voy al doctor, todo lo que se escucha. O he visto también los exámenes que se hacen dentro de la barriga. ¿Cómo se llaman? Ecografía. Ay, me olvidé. Ecografías. La paroscopía o la ecografía, sí, Claro, claro. ¿cómo haces para sacar esos sonidos y luego transformarlo y tener una versión rica del sonido? Es lo que más tengo la curiosidad. Bueno, tú eres músico, pero para los que no son músicos, una parte de esta investigación partió precisamente de eso. ¿De dónde, cómo sacar un sonido puro, ¿no? Del útero materno. Lo primero es entender que un feto oye 20 decibeles menos de lo que escuchamos nosotros. Ya. Nosotros generalmente estamos escuchando a 40 decibeles. Un feto escucha 20 decibeles menos. Entonces, es empezar primero por ahí. Entender que siempre el sonido va a llegar mucho más bajo, vibratoriamente hablando, que cuando estamos nosotros, por ejemplo, ahora mismo teniendo esta conversación. Segundo, ¿cómo puedo ver el sonido puro? Lo que tú me estás diciendo. Generalmente, ¿cómo hemos tenido estos sonidos pregrabados? A través de las ecografías, una laparoscopía, que nos permiten tener un sonido, pero ese sonido ya de alguna manera está intervenido por el aparato. Entonces, ¿qué es? Dime, corto. Una Dime. pregunta. El oído no es otro aparato que de alguna manera también interviene en la percepción. Obviamente, Además, ha sí. sido educado, nosotros escuchamos el sonido del fuego, pero no es un sonido que decimos, eso es fuego, lo hemos codificado como fuego, es decir, existe el sonido puro. Sí, tú has codificado el sonido y después voy a hacerte el ejemplo que siempre te hago del salero, pero en este caso tu oído no puede escuchar lo que está en el útero materno. Estamos hablando de un sonido que viene contigo en tu ADN. Entonces, ¿cómo sacar este sonido? Definitivamente hay que hacer un estudio de la vibración sonora. Es mucho más técnico. No es un sonido como el que yo pongo el pomo en la mesa y ya oigo el pum. Entonces puedo sentir los saltos, los bajos, lo que Lucho hablaba, las armonías, tal vez que no es armónico. En este caso, nosotros lo que hacemos es estudiar la vibración del sonido, la forma de onda sonora. Es decir, ¿cómo sentiría el útero el golpe o una descarga eléctrica? ¿A cuántos decibeles? A partir de esos decibeles es que nosotros comenzamos a estudiar la onda. Y al estudiar la onda sonora vemos la vibración que emite y a los decibeles que está. Y eso mediante programación, aquí viene por donde sacamos el sonido de lo que podría estar sintiendo o oyendo el feto, es a través de manejar Max, SP,
Arduino o Pure Data. Es decir, tenemos esta onda, esta vibración, tenemos 2 decibeles, pero ¿a qué suena? Entonces, por código y programación, ingresamos este sonido, esta onda, estos decibeles, y comenzamos a recrear a través de la programación el sonido real que estaría escuchando un feto, sin un intermediario como el aparato del ecógrafo, por ejemplo. Es así como lo recreamos, se vuelve meramente técnico a partir de la programación, porque de otra manera no lo podría, todavía no hay como un micrófono que nos permita ingresar todo el tiempo a grabar el útero. Entonces, lo más cercano que podemos hacer en este estudio, que es en lo que estoy trabajando, es analizar la onda sonora y la vibración en dependencia del objeto que se aleja o se acerca de un vientre. Y es increíble porque en los primeros meses de gestación tenemos una onda mucho más baja y en los últimos meses de gestación la onda puede cambiar extremadamente. Entonces, lo que decía Gonzalo de los sonidos codificados, en este caso, aquí descodificamos totalmente el sonido a través de la programación, pero hay sonidos que son codificados, que están en el ambiente. Entonces, hay que separar que tenemos sonidos que son conscientes de ambiente, como lo que vemos todo el tiempo, ¿no? El fuego, la sal, la tierra, que hemos codificado a cómo suena la tierra o a cómo suena la sal supuestamente, pero la sal no suena, tiene decibeles muy bajos, que es lo que yo siempre le digo a Gonzalo. Lo que suena es el arroz que está dentro del salero. Pero tenemos estos otros sonidos que están en nuestro ADN, que son parte de nosotros. Por ejemplo, el sonido de la sangre. El sonido de la sangre es interesantísimo. La vibración que hace la sangre que recorre nuestro cuerpo es de aproximadamente 120 decibeles. Y eso solo lo puedes entender cuando mandas esta onda de vibración a un programa como Pure Data y lo transformas de números a sonidos. Entonces, estás trabajando comunicación, arte y ciencia a la vez. Para nuestra audiencia, quisiera que les des un ejemplo para que puedan comparar los decibeles, ¿no? Que puedan entender la medida en decibeles. Exacto. Porque, Generalmente cuando yo escucho la televisión o escucho un programa de radio, lo escucho a 40, Lucho me puede ayudar ahí, a 40 decibeles es el oído normal, ¿no es cierto? Es que escuchas perfecto. Pero sin embargo, ¿qué pasa cuando dices, ay, yo casi no escucho? Quiere decir que tu oído ya tiene algún daño y que estás escuchando mucho menos. Es decir, tus decibeles sonoros son mucho más bajos. Entonces, para la audiencia es como explicar esto, es como subir el volumen y bajar el volumen. Hay sonidos que están cuando bajamos muchísimo el volumen, no es que no hay sonido, existe el sonido en esa bajada de volumen. Y también existen sonidos cuando alzamos el volumen y eso significan los decibeles, ¿no? En cuestión técnica son nuestros decibeles, pero llamémoslo volumen para la audiencia, ¿no? Entre más alto, supuestamente más escucho y entre más bajo, menos escucho. Y hay un rango de escucha normal, que es en el que todos deberíamos escuchar y en el que se escucha bien y para el que se postproduce, no sé en la música cuánto es, pero en el cine siempre tratamos de no marcar más de 40 decibeles porque es la escucha a la que todo el mundo debería poder entender los diálogos, los folies y los bancos de música, ¿no? No sé si en la música tengas más decibeles de 40, creo que puede ser, ¿no? Sí, por ejemplo, el aterrizaje de un avión más o menos va entre unos 70 y 80. Cuando tú estás escuchándole de cerca al avión que aterrice, no puedes escuchar nada más. Lo interesante es que cuando cruzas ese umbral del dolor, comienza a generar también un ruido adentro, como un speaker que comienza a saturarse, pero ya es un fenómeno más bien psicoacústico. La oreja humana genera ruido. Y pasa cuando vas a un concierto de metal, un concierto de avant-garde noise, este tipo de cosas, hash noise, que la misma oreja comienza a emitirte ruido, quiere decir el speaker está a tope, el decodificador está a tope, por supuesto. No, es muy interesante eso, claro. Pero en el cine manejan rangos siempre medios. Sí, claro, nunca nos podemos ir de 40 decibeles, entonces más o menos esta es como la base que tomamos para hacer los sonidos de Pure Data, ¿no? Porque no es lo que dice Lucho.
si yo te pongo en un audífono el decibel que me marcó en un principio el Pure Data, que puede ser 160, te rompo el tímpano. Entonces tenemos que también manejar que nuestros oídos todavía no están capacitados para un rango de escucha demasiado elevado o mínimo, ¿no? Para También eso nuestra activa. audiencia, de nuevo, ¿qué es Pure Data? ¿Qué es Arduino? ¿Para qué te sirve? Bueno, lo dije al Arduino es un principio, tipo de pero bueno, monito que anda por la selva, ¿no es cierto? no, para nuestra audiencia, los programas como Pure Data, Arduino, Max SP, son programas que utilizan mucho los programadores, pero también los utilizamos la gente que hacemos nuevos medios porque nos permiten trabajar el código. Es decir, son programas donde ustedes pueden programar algo, o sea, es el hardware de lo que tendría la computadora. Es lo que ustedes no ven detrás de la computadora o no ven detrás de la música, o a veces ven una película y es todo lo que está detrás. Entonces son programas hechos para programar a partir del código, ¿no? Que generalmente los usan los ingenieros en sistemas, los programadores, pero últimamente nosotros también desde las artes visuales los estamos utilizando porque nos sirven para los procesos que estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces se ha abierto un poco el campo en eso. Tengo dos preguntas en paralelo. La primera, ¿para qué sirve escuchar el útero? ¿No? ¿De qué nos sirve? Y la segunda, ¿para qué sirve toda esta experimentación sonora en otros campos? ¿No? De hecho, estamos trabajando con investigación de sonidos con Andrea y estamos pensando en la narrativa. Así que un poco por ahí también va la pregunta, ¿no? ¿Cómo esto puede ir hacia otras formas de narrar cosas? Dos preguntitas, una sola pregunta. Bueno, lo primero es que parte de una investigación totalmente personal. Y esta investigación personal me hizo trabajar con muchas mujeres que habían tenido procesos de cáncer en sus úteros, en sus ovarios, o habían tenido pérdidas de sus bebés, o sus bebés habían nacido con alguna discapacidad. Y entonces me puse a pensar qué pueden contarnos las memorias uterinas. ¿Por qué digo que puede servir otro campo? Porque puede aportarle a la medicina y a la psicología ciertos parámetros para entender la salud del paciente. Lo que decía Lucho del sonido, ¿no? Que tú ves cómo está el efecto a través de los sonidos de la ecografía. ¿Algo así? Exactamente, pero va más allá de eso. Podría trabajar neurológicamente con el feto. Porque si llegáramos a investigar qué sonidos podrían ayudar, por ejemplo, si ya sabemos que es un niño que viene con un problema de síndrome de Down, y a partir de estos sonidos creamos un banco de sonidos específico para que la vibración sonora que le llegue a este niño le permita nacer tranquilo, más calmado, en el sentido del parto, que el parto no sea difícil para la madre, o si es un niño que tal vez tiene incluso un problema acústico, pero la vibración va a permitir que él sienta su espacio, su entorno, o que incluso si la madre tuvo, no hablemos de una madre, tuvo una pérdida o es una mujer sobreviviente al cáncer de útero, ¿qué vibraciones sonoras pueden ayudar a sanar estos órganos? Porque está comprobado que la musicoterapia científicamente ayuda. Entonces, ¿qué vibraciones pueden involucrar nuestro cuerpo y científicamente pueden ayudar a tener esta relación cuerpo-memoria? Porque está comprobado que podemos modificar también cosas del ADN y la vibración sonora puede ser un gran avance científico para entrar dentro del útero, esté concebido o no, y trabajar a través de la vibración. Porque es interesante, cuando a las mujeres que han tenido cáncer de útero les dan braquiterapia, que es radiación interna, lo que hace la radiación es emitir una vibración en el útero internamente que te sana. No es externa, es interna y es a partir de una vibración, porque esta vibración no puede estar trabajada específicamente según el campo al que necesitemos ayudar a sanar. Entonces creo que por ahí va. Te voy a presentar
a mi anterior odontólogo para que te escuche y sepa que no debe ponerte bachata cuando está con el taladro. No sé, eso era horrible, no coincidía la bachata con el taladro. Bueno, más allá de bromas, es una cosa hermosa lo que estás haciendo. Y vamos para la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo esto se aplica? Además, ya nos has dicho un poco el tema de la salud, de la psicología, de la psicoterapia, de la neurología. Sí, es una propuesta fantástica. Y, digamos, si le ampliamos esto para otros campos como la comunicación, cuéntanos, ¿de qué nos serviría? Uno, primero, para que la gente pueda entender que hay otras maneras de narrar, lo que estamos trabajando en la investigación precisamente, que la comunicación tiene muchas maneras de narrar y que también hemos estado concebidos muchísimo tiempo por la imagen. Pero si hablamos de que, por ejemplo, el sonido puede volverse imagen, por ejemplo, en los procesos sinestésicos, donde el sonido es la imagen, la gente puede entender que hay muchas maneras de comunicar, no solo desde los contenidos, sino también desde las formas. Y algo que permite el sonido es que trabaja la forma, meramente la forma. O sea, hay que dar, para eso está la investigación que estamos haciendo, hay que darle un sentido de narrativa, claro está, y esto es un spot publicitario para que después se interesen en cómo se crean narrativas de la escucha, pero parte de eso, o sea, hemos pensado siempre la comunicación desde lo visual. Y yo creo que es un poquito regresar y decir, ok, ¿por qué no pensar la comunicación también desde lo sonoro? Pero no es solo como sonoro y hago radio y eso es todo, sonoro y soy músico, sonoro soy artista sonoro y artista multimedial. No, o sea, es pensar lo sonoro globalmente, o sea, cómo nos volvemos interdisciplinarios, o sea, cómo Lucho, que es músico, me dice, oye, Andrea, me quedó resonando esto, y si pruebas esta canción aquí, ¿cómo crees que vibra esto por Pure Data y cómo se puede volver una onda? Y esa canción la toma un comunicador que dice, ay, voy a poner esto en el pequeño inicio de mi programa radial y parecería un hit, pero este hit está produciendo algo en el oyente. Entonces creo que es comenzar a narrar a partir de también de lo sonoro, encontrar estas nuevas narrativas, ¿no? Porque tenemos incluso hasta las nuevas narrativas audiovisuales o de web docs, siempre se enfocan en lo visual. Entonces hay muy pocos proyectos que se enfocan en narrar desde las formas, ¿no? Y creo que esa es la parte más importante. O sea, de volver el sonido es interdisciplinario para mí. Es algo que todo el mundo escucha y todo el mundo siente a través del escucha. Esa es otra de las cosas importantes. ¿Ya te parece mucho esto que estás? Estoy de acuerdo, totalmente. Bestia, ¿no? Bestia, bestia. Ahora, Totalmente. pensando en esto, dirías que los sonidos en general, digamos, todos los sonidos que nos devuelven, están un poco, ¿cómo decirlo? Están jalados por la imagen antes que... Totalmente. A ver. Yo justo al principio de la entrevista les hablaba del estadio del espejo. Es lo mismo. Este estadio del espejo nos habla de que cuando somos pequeños, nuestros papás son los que nos muestran nuestra primera imagen ante el mundo, pero no solo lo hacen a través de la imagen, lo hacen a través de lo sonoro. Entonces nosotros descubrimos nuestros sonidos a través del espejo de nuestros papás, de lo que escuchan, de lo que ven, de lo que todo. Es sonoro y visualmente lo hacemos a través de este espejo. Entonces tenemos sonidos que están muy determinados en cada uno por crecimiento. Y es aquí interesante donde también nosotros tenemos como que sacudirnos la cabeza. Yo creo que los músicos, los que son músicos como Lucho se adelantaron y dijeron, no, espérense. El mundo no suena todo el tiempo así. Y ese es un buen ejercicio, o sea, cerrar los ojos y ver a qué suena tu entorno de verdad, a qué suena realmente la voz de tu mamá, a qué suena realmente la parada de bus de la esquina, a qué suena cuando tu hermano está cocinando, a qué suenan mis pasos, a qué suena mi respiración. Estamos tan acostumbrados a ver que no nos ponemos a escuchar, porque yo siempre digo, no es lo mismo oír que escuchar, hay una diferencia abismal. Yo oigo, pero no escucho.
Entonces, el primer ejercicio para la audiencia es escuchen realmente lo que está a su alrededor. Ese es el principio de entender una narrativa de la escucha también, ¿no? Haciendo otro spot. Escuchen a qué suenan ustedes, a qué suena el cuerpo. Yo tengo una profesora que siempre nos dice, el cuerpo es una antena. Entonces, conviértanse en esa antena sonora y descubran esas formas del sonido, porque sí, nos han dicho esto, ¿no? El vaso suena, un vaso que se quiebra suena esto. Y yo les digo, hagan la prueba. Rompan un vaso de cerámica y rompan un vaso de vidrio. Y escuchen, que no van a sonar igual cuando se rompe. Ya, es interesante. Quisiera agregar una idea ahí, porque yo lo que creo, y eso es por una pregunta que quiero hacerte justamente, la diferencia que yo le veo es que en lo visual la gente está mucho más entrenada desde que crece, porque ya identificas planos, puedes identificar colores, la mayoría de gente que no tiene obviamente ese tipo de deficiencias. En cambio, en el sonido se requiere de ciertos conocimientos justamente para poder identificarlo, es decir, si bien nuestros oídos nos dan una percepción de la distancia, por ejemplo, del sonido, al mismo tiempo se requiere entender ciertas cosas, que en esto se llama, pues obviamente, Digital Signal Processing, DSP, ¿no? Es decir, cómo descomponer la señal, y lo que es justamente también ya a qué me suena, con qué relacionarlo, ¿no? Entonces sí hay toda una evolución de lo que es el sonido, sobre todo gracias a pues por ejemplo, si hablamos de música, la música concreta, que nos referimos a los sonidos que vienen de afuera, ¿no? Como Pierre Schaeffer, por ejemplo, estamos hablando de que un sonido ya desconectado, pero que hay una ciencia que se desarrolló durante el siglo XX para poder entender esos componentes, y ahí sí, pues básicamente darle un sentido. Pero ese conocimiento, y a eso voy a ti, no está al alcance de las personas, porque, por ejemplo, en la escuela tú aprendes directamente tu entorno visual, es lo primero cuando estás en guardería. Pero en cambio, en lo que es audio, las clases de música en las escuelas son aprender el himno nacional y tocar un ukulele desafinado. Entonces ahí viene la pregunta para ti. Sí, y la flauta desafinada. Entonces, básicamente, ¿tú crees que sería importante, cómo tú podrías incorporar tu investigación para la educación, para que el sonido también, para que la gente sea entrenada en sonido y no solamente en lo visual, que es a donde está haciendo? Creo que esa es una pregunta súper valiosa. Creo que necesitamos un programa desde la escuela que nos enseñe a entender las narrativas de la escucha y estas narrativas llevarlas al campo pedagógico. ¿Cómo yo puedo hablar de una pedagogía de la escucha? Tú decías algo de la música concreta, y es verdad, la mayoría de la gente que nos está escuchando tal vez no sepa qué es música concreta porque no está en el medio, porque no lo ha estudiado. Y eso es importantísimo. Entonces, por ejemplo, ahorita que tú decías, claro, en la escuela nos enseñaban el ukelele o la flauta, o nos dicen tal color es rojo, tal color es azul. Se me vino un ejemplo que fue por el que yo descubrí la cosmática, y es este ejemplo que nos hizo mi profesor. Nos hizo como, de repente llegó el profesor y puso una cortina negra, y todos nos quedamos como, este man está loco. Pero sería un ejercicio súper interesante para los niños desde la escuela, por ejemplo, para incentivar la escuela. Y él comenzó a hablar y dio toda su clase así. Luego nos explicó que venía de la escuela de Pitágoras, que esto es la cosmática, pero enseñarles a los niños así, no me estás viendo, escúchame. Escucha lo que tengo que decirte. Descubre lo que hay detrás. Disculpa que la dimensión del sonido, pasar solamente del ritmo y de la altura a lo que es el timbre, que me parece que eso es lo que estamos totalmente no educados en general, no digo en Ecuador, a nivel mundial, no hay educación tímbrica. Máximo do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Sí me entiendes? Que te entiendo bien, ¿no? Tengo el timbre de la casa dañado hace años y nadie lo repara. Nadie lo repara. Bueno, vamos a quedar pendiente para ir al siguiente segmento y responder todo esto que está planteado, ¿no? Solo quiero decir que me ha recordado esta discusión la canción de José José, casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Lo mismo, ¿no? Casi todos sabemos oír, pero pocos sabemos escuchar. Y vamos a la siguiente sección de nuestro programa. Tecnomúsica y tecnocine, canciones y bandas sonoras que reflejan la sensibilidad de los cambios tecnológicos. Bien, y ahora les traje, hay mucho, ¿no? Y tú debes conocer mucho más, pero hay un artista, un profesor polaco, voy a intentar pronunciarlo, dice Zbigniew
Romatzuk o algo así, ¿no? Centra su investigación artística en el punto de unión entre el arte digital y el tradicional. En sus obras híbridas, el material es la información. Y vamos a escuchar justamente del nacimiento digital que lo hizo en el 2018, ¿no? Sí, uno de estos proyectos artísticos brutales. Hay otro, un turco que trabaja con imágenes, todas las imágenes del Museo, me parece que era el Guggenheim o uno de esos museos, y las transforma en sonidos y en propuestas visuales. Es decir, este arte digital, el arte de los números, es impresionante. A ver, escuchemos. 3, 2, 1. Bueno, regresamos después de escuchar, me recuerda mucho ¿sabes qué? Este aparatito que está en Marte, ¿cómo se llama? El robot que está en Marte ahorita y que envía los sonidos, ¿no? De Marte, me recuerda mucho los sonidos que envía no me acuerdo ahorita, la sonda esta que está ahora en este momento en Marte, ¿no? Tiene sonidos muy similares, ¿no? Y también me parece, me da la idea, esta sensación de las películas de ciencia ficción, pero más profundo, ¿no? Como que los sonidos del universo están codificados digitalmente. Tú sí sabes que hay toda una teoría de los físicos platónicos que dice que existe una matemática del universo que preexiste a la misma existencia. Bueno, la frecuencia secreta de Nikola Tesla, ¿no? Por ejemplo, que habla mucho de eso, ¿no? Y de hecho hay muchos experimentos al respecto. Yo lo que solo diría más bien es en este sentido, por ejemplo, escuchando esto, Andrea, hay diferentes formas de decodificarlo. Yo creo que esa es una pregunta para ti. Me parece que la mayoría de gente tiene una decodificación como la de Gonzalo, que es decir, esto me suena a esto, me suena al espacio, me suena al futuro, es decir, la parte como uno vincula. O sea, muy pobre quiere decir. No, me refiero a que tratas de vincular tu experiencia personal, ¿verdad? De alguna manera, a lo que no conoces. Claro, claro. Y en este caso, un oído entrenado tendría otra manera de decodificarlo. Entonces, ahí yo te digo a ti, Ana, ¿tú crees que se pierde la emotividad y la emoción cuando aprendes a decodificar realmente qué proceso de síntesis sonora fue utilizado para el sonido? Linda pregunta. Y de paso, tenemos que para la audiencia volver a esta discusión de los timbres que también planteaste, ¿no? Estamos en este segmento locos con tanto. Claro, pero ¿cómo desconectas? Porque la verdad es que un oído ya técnico, por ejemplo, cuando has sido entrenado en acusmática, síntesis sonora, de pronto lo vas a desconectar de esas emociones y ahí es cuando entra la parte científica, ¿verdad? ¿Qué opinas tú, Andrea? Creo que también esa pregunta es importantísima. Creo que cuando ya aprendiste a decodificar, al principio, claro, todo se te vuelve meramente técnico, pero creo que ahí entra mucho la neuroemoción del sonido. Es como, sí, es técnico, ¿no? Es como escuchar una obra acusmática. Yo escuché mi primera obra acusmática, se lo decía a Gonzalo hace unos meses atrás y me volví loca, porque claro, primero escuché la técnica, pero después me dejé llevar. Entonces creo que aunque estemos entrenados, nuestro cerebro, corazón actúan también sonoramente y tiendes a involucrar. También hay grados de personas. Yo tengo amigos que vienen totalmente del sonido, que cuando entramos a ver la acusmática, ellos estaban midiendo el decibel, el timbre, la espacialidad. Y claro, habemos otros que nos gusta también la parte emocional y emotiva del sonido y estuvimos pendientes de eso, pero también como, ¿viste lo que me transmitía el timbre de voz? Solo habló 3 segundos, pero ya me mató y me desgarró. Entonces creo que depende mucho de cómo, creo que es la percepción de cada uno también, ¿no? A partir de lo técnico. ¿Qué tan técnico quieres ser? Porque hay momentos en que uno quiere ser súper técnico y lo es y se olvida. Pero creo que a veces también es un ejercicio para los que vamos entrenando el oído, decir, espera, también parte del sonido es vibrar con el sonido y sentirlo, ¿no? Es como cuando hacen el tambor chamánico, ¿no? De la medicina ancestral chilena. Tiene una vibración específica que hace que tu oído conecte con tu corazón. Está comprobado científicamente, antes de que el Gonzalo me quede viendo como chamanismo, pero es así.
Es Entonces como creo que colgante. sí. Está comprobado No, científicamente. pero por eso el techno, el hard trance es un beat constante y pum, 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 pum. Porque se asemeja justamente a, quiere meterte en un ambiente de trance. Esa es la idea, ¿no? Pero sin Y embargo, ahí de yo hecho lo hace. yo conversaba con un sonólogo hace unos años, me acuerdo, un experto en todas esas cosas también, y él me decía, el problema es que eso tú solo puedes trabajar en probabilidades. Esto puede ser eficiente entre el 70 y el 80% de los humanos, pero siempre va a haber excepciones porque los humanos no somos sistemas lineales. Y ahí viene el asunto. Por decirte, mucha gente utiliza los sonidos bineurales para dormir. O sea, aquí el batimento es entre las dos ondas estacionarias, ¿no? Pero, por ejemplo, yo duermo a veces escuchando death metal y eso me relaja. ¿Sí me entiendes? Lo que quiero decir es, ¿cómo le enfocarías tú ya a este nivel de percibir los números del útero y su uso en la ciencia? ¿Será que también los fetos no son sistemas lineales y de pronto no funciona de igual manera en todos? Cualquier tipo de impulso Totalmente, que tengas. ¿Qué opinas? totalmente, de acuerdo. No todos escuchamos de la misma manera, ni todos procesamos neurológicamente los sonidos de la misma manera. Tú puedes dormir con death metal y eso quiere decir que la vibración con la que está creado o decodificado el death metal hace que tu cerebro se relaje. Sin embargo, yo puedo escuchar un bineural y mi cerebro se relaja, porque partimos de ADNs diferentes, no somos lineales. Y en el feto va a pasar exactamente lo mismo, por eso esta investigación quisiera llegar, es específica. Voy a trabajar en los sonidos que yo esté como analizando que ese feto en específico o esa mujer en específico necesita. Porque es lo que tú decías, el bineural. Hay investigaciones científicas. El bineural puede servir o para estimular neurológicamente o te puede volver adicto y puede volverse como una droga. Y en personas que tienen casos de esquizofrenia, por ejemplo, puede ser fatal si no está bien conducido. Entonces, la maravilla del sonido es esa. Puede sanar, en el caso del bineural, puede sanar una neurona o puede manipular de tal manera, dependiendo el cerebro de la persona, que le puede afectar realmente. Vuelvo a la pregunta de Lucho, que me parece súper importante. El rol de esto en la educación, porque si puedes, bueno, uno de los intereses de la educación es modificar un comportamiento. Eso es lo que es la educación, ¿no? Yo quiero intencionalmente modificar un comportamiento. Claro, modificarlo para la sociabilidad, ¿no? Pero digamos que aterriza un poco más en la función de la educación en esto, ¿no? A propósito de la pregunta del timbre, cómo educar a los chicos y cómo no romper esta barrera entre la manipulación y la educación. Yo creo que lo primero que hay que hacer es hacer una pedagogía de la escucha, porque no puedes enseñar si tú mismo no entiendes de lo que estás hablando. Y antes de sentir de lo que estás hablando, tienes que saber escuchar. Es tan fácil como lo que dice Lucho. Si yo soy docente, ¿a qué suena mi timbre de voz? ¿Cómo yo me comunico con mis alumnos? En ese timbre de voz les estoy transmitiendo mi miedo, tal vez que sea mi primera clase, o mi enojo porque tal vez enseñar no es lo que me gusta y me siento frustrada. Y todo eso se siente a partir de la voz. Entonces, lo primero que hay que hacer es, ok, vamos a meter lo sonoro en la educación, sí, pero tiene que ser bajo una pedagogía de la escucha. Y la pedagogía de la escucha debe no solo entender la narrativa de la escucha, sino entender cómo yo a partir de estos elementos sonoros, que no son solo música, ritmo, timbre, entiendo lo sonoro como una escucha asertiva para también transmitir esto a mis estudiantes desde la primaria hasta los niveles superiores. Voy a decir yo, desde el jardín comenzaría a trabajar con lo sonoro, ¿no? Trabajar esta nueva escucha. Entonces creo que el reto aquí es, para los que nos dedicamos al sonido, somos músicos, artistas visuales o audiovisuales, comunicadores, es primero entender la escucha. O sea, ¿de qué va? ¿De qué va a escuchar? Y después meternos en las cosas que dice Lucho, o sea, ¿cuáles son mis herramientas? Mis herramientas son la voz, es el timbre,
es el sonido binaural, no es el sonido estéreo, tal vez con los estudiantes, es la sinestesia, donde ellos puedan sentir, tocar a través del sonido. Hay muchas cosas interesantes. Cuando me hablan de educación, nosotros hicimos un testeo hace unos 4 meses con una amiga más, unos 5 meses. Él da clases de fotografía a una escuela de personas no videntes y les enseñamos fotografía a través del sonido. Y fue súper interesante, porque es lo que dice Lucho, ellos a través del sonido saben distancias, saben cuál es el manubrio del bus, saben si el sillón les queda más cerca, más lejos, y a partir de esa vibración sonora de su día a día, de desarrollar su escucha, crearon imágenes lindísimas, y son no videntes. Claro, y me recuerdas, a ver, hay varias investigaciones sobre esto, ¿no? Pero el cerebro del no vidente utiliza todas las zonas cerebrales para la visión, las pasa al oído. O sea que literalmente ve con el oído. Además. Sí, las utiliza, las copa todas, ¿no? Entonces no es que esa parte del cerebro se quedó ahí sin uso, sino que migró, ha sido refuncionalizado para el sonido. Esto es una cosa, y esto me recuerda a lo que tú dijiste, y entro aquí en el debate, ¿no? Y es que efectivamente somos no lineales, ¿no es cierto? Pero la neurociencia busca entender el cerebro desde una perspectiva transcultural, ¿no? Independientemente de la edad y de varias condiciones, digamos, culturales o sociales, porque el cerebro entonces, ver cómo funciona el cerebro, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí es muy posible pensar en cómo, en esto que han planteado tú y Andrea, ¿no? Cómo el cerebro del niño, cómo este bebé procesa la música, procesa los decibeles, cómo funciona. Y eso nos daría mucho para entender. Y de pronto también depende de la etapa de formación del feto. También, claro. ¿Verdad? Totalmente. Claro. Totalmente. O sea, no es lo mismo un feto en sus 2 primeras semanas que un feto que ya comienza a desarrollar, por ejemplo, el canal auditivo. No es lo mismo un feto que ya viene con mala formación congénita que un feto que viene perfecto. Porque incluso, como por ejemplo, yo estaba haciendo este estudio en mis indagaciones, los niños que vienen ya con problemas auditivos desde útero, sienten las vibraciones a través del tacto de su placenta con su mamá. La vibración que crean ellos es a través de eso, o sea, el estímulo sonoro es a través del tacto, entonces vuelvo otra vez un poco a lo que hace la sinestesia, ¿no? Escuchar para ver. Y en este caso, de estos fetos, es ver para escuchar. Creo que nos podríamos seguir aquí de largo, pero tenemos que concluir penosamente la conversación. Así que para cerrar la entrevista, André, dinos, ¿cuál fue el aspecto más relevante para ti de este diálogo que quisieras tú resaltar? Bueno, primero agradecerles, segundo que Lucho sería un increíble investigador de los sonidos uterinos, me encantaría tenerlo porque sus aportes han sido súper valiosos, pero creo que lo más importante es llevarnos que el sonido puede construir también científicamente y artísticamente, y que las dos están ligadas todo el tiempo, ¿no? Y que a partir de lo sonoro podemos dar grandes campos también, o sea, expandirnos hacia otros campos como la ciencia de la medicina. Creo que esto empieza con una motivación por sanar personal, pero también creo que le permitiría a muchas personas sanar de cosas que puedan estar doliendo. O sea, el sonido también es una forma de narrar una sanación. Entonces creo que lo que le dejo a los espectadores es comiencen a indagar en sus voces, en los sonidos que los rodean, en sus escuchas. Como último dato, es como una vibración, la vibración de la garganta es la vibración uterina, están conectados. Si mi garganta está mal, eso es un dato para las mujeres, su garganta está mal, su útero
tiene problemas. Si la vibración de mi garganta tiene algo, hay problemas en el útero, están totalmente conectados científicamente. Y en los hombres ya me hiciste asustar, ¿no? No, en los hombres no, pero la garganta sí tiene mucha conexión. Entonces también esto que les digo, aprender a escuchar lo que dice Lucho, sentir nuestro timbre, nuestra vibración. O sea, no tuvimos una educación ninguno de la escucha de música concreta o de qué es acusmático, de qué es decibeles, pero empecemos a escuchar. La primera tarea que yo le podría dejar a los oyentes es escuchemos de verdad lo que nos rodea. Y ahí vamos a entender las narrativas de la escucha, cuando aprendamos a escuchar, no a oír. Bien, muchas gracias, André. Muchas gracias, Andrea. Ha sido una plática muy entretenida. Tenemos que hacer una versión 2 y también conforme avance tu investigación, por supuesto, ¿no? Vamos a ver, hemos planteado eso para los siguientes meses. Me parece un tema que a mucha gente le apasiona y sobre todo es muy emergente y muy novedoso. Totalmente, totalmente. Estás comprometidísimo. Comprometida desde ya. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, y vamos a la tercera sección de nuestro programa, Tienes Derecho a Permanecer Callado. Ahora los observadores en la discusión caliente. Lucho, yo me quedé con tu pregunta de si es que disfrutamos o no mientras más técnicos nos volvemos, ¿no? Y te tengo una novedad, pues. Leer, un neurólogo se pone a estudiar el arte, y entre ellos a los músicos, ¿no? Y descubre que los músicos, cuando están escuchando, digamos, van a un concierto, ¿no? Se activan las zonas cerebrales que no se activan en otras personas, las del análisis y las del placer. Es decir, comienzan a identificar que, qué sé yo, tú sabes de esto, que las notas no están bien hechas, que el ritmo, que algo salió mal, y al mismo tiempo están sintiendo el placer de esa comprensión. Esto es, como decía Andrea, dice Colgate, científicamente comprobado. Pero yo ahí tengo un reparo, no estoy totalmente de acuerdo. Bien, me encanta, un fight. ¿Por qué te digo eso? Porque también depende de cómo has educado justamente, en este sentido, a tu sistema, a cómo escuchas. Por decirte, un músico con una formación tradicional, que está acostumbrado a escuchar de una manera, música tonal, básicamente, o máximo modal, le pones música de vanguardia, o le pones solo a Arnold Schoenberg del siglo XX, con ese siglo XX, una obra que no tiene un sentido de tonalidad, y te va a decir eso está mal hecho. La música tonal. ¿Por qué? Porque no es tonal. Entonces, yo creo que la pregunta que él hacía va dirigida a eso, porque viene mucho también de la educación de uno, y muchas veces la educación, para poder avanzar, hay que desaprender lo que hemos aprendido. Y en la música pasa mucho eso. De hecho, muchas veces la gente que estudia sonido sin haber sido música le va mucho mejor, y es mucho más abierta, porque no tuvo ese sello del conservatorio tradicional que te meta, por ejemplo, un tipo de música que ya debe ser así y estéticamente debes manejarte así. Y eso pasa en general en la academia, en toda ciencia, en todo arte, en todo. Porque simplemente te dicen, ok, como te formaron de que seas, por decirte, marxista, de pronto tienes algo utilitario y dices, no, eso está mal. ¿Qué es lo que vivimos ahora? Sí, entonces primero hay que desaprender muchas veces para poder aprender. Y yo te digo, en mi experiencia, sí, yo me llevo muy bien con los sonólogos, con la gente, los artistas sonoros, porque son generalmente más abiertos que los que vienen de música tradicional, como música clásica, barroca o jazz, por ejemplo. Bueno, que los de jazz están un poquito más evolucionados porque ya escuchan de una manera un poco más abierta, pero igual en función, por lo general, modal, tonal. Entonces, cuando te topas también con la gente que trabaja el ruido, que trabaja el arte sonoro, y muchos músicos de este tipo de, pues, no sé, pues que le gusta la música contemporánea del siglo XX, de los años 40 para arriba, tú encuentras que son mucho más abiertos en esto, y en cambio, escuchan la música tonal y dicen, ay, qué horrible. Yo tenía un amigo, nos íbamos mucho a conciertos de música avant-garde, y lo chistoso era que en cambio, cuando íbamos a ver a la sinfónica, o obras bastante de música romántica, música pues, de antes, ¿no es cierto?, solo disfrutaba un cuarteto de cuerdas cuando se desafinaba, porque decían, ay, por fin algo interesante. ¿Sí me entiendes? Entonces, ahí viene lo que yo te digo, la educación tiene mucho que ver, y yo en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que hemos conversado aquí, porque el sonido es la dimensión madre de la música, y del sonido, del timbre, todo ese universo timbre, incluso sonido y ruido, no me gustan las diferencias, nace de ahí una visión de cómo construir, ¿sí? Que es la música como tal, la música en términos ya estéticos,
que pues ahí tienes, por supuesto, música barroca, tienes música rococó, tienes música clásica. Entonces, de ahí viene eso. Pero en el fondo, todo es sonido, ruido, yo prefiero, para mí todo es timbre simplemente. Entonces, por eso te decía, creo que la mayor traba es no verlo de un punto de vista científico como ella lo está haciendo. Porque te tienes que zafar de cualquier otra cosa y ir directamente a datos, estudios cuantitativos, reacciones y qué tanto pega en porcentajes, ¿no? Entonces, por eso a mí me fascina esta entrevista. A mí también me encanta porque bueno, estamos en esta onda de los datos y el placer por los datos. Pero todos estos datos, lo que ellos tienen del útero son datos. Son datos. Claro. Me encanta verte la emoción que pones en este tema, se nota que es tu tema. Quisiera yo finalizar esta conversación contigo señalando algo que es de lo que siempre hablamos, digamos, de nuestras masculinidades, de nuestras cosas, ¿no? Y es que esto me suena que entrar en este contacto con el útero y con lo que dijo de mujeres, o sea, entrar a esta percepción nos debe humanizar como hombres, digo también, ¿no es cierto? Entender algo que es para nosotros extremadamente extraño, como un útero. Así que además yo le daría un valor adicional estético, humano a esta propuesta. Sí, pero al margen de eso, me dieron algunas ideas, porque la verdad nunca había escuchado un proyecto como este, de investigación. Y como vimos fuera, fíjate, yo he tenido la oportunidad de estar en estudios que son casi 90% sonorizados para que no escuches nada afuera. Por ejemplo, uno en el IRCAM en París, me acuerdo. Entonces tú te paras en el medio y tienes básicamente todo tan bien grabado que yo hablo contigo y no me escuchas. Porque simplemente eso se transmite la onda sonora. Y puedes escuchar tu cuerpo, tus latidos, todo. Entonces lo interesante que yo me podía pensar es cómo sería poner unos piezos dentro del útero para poder escuchar como realmente escucharía el bebé. Hay que hacerlo. Porque, es decir, mejorar estos sistemas técnicos para poder realmente tener una visión mucho más rica del espectro sonoro de cómo está escuchando dentro el bebé. Lo que decía de la sangre es fascinante. Es un ruido como que bajar un avión. Pero de aquí afuera ya tenemos un filtro, que es la carne, todo el hueso, y no logramos entender eso. Pero de pronto cerramos nuestras orejas, podemos mejorar un poquito eso, ¿verdad? No, es un tema para hablar mucho más. Y bueno, yo la verdad estoy muy feliz, muchísimo, muy contento de toda esta información que tenemos y sobre todo de a dónde vamos a ir, porque hay mucho potencial. Al final yo soy de los que creo que el universo es pura vibración sonora. El universo platónico también está lleno de datos. Y es que el sonido son datos también. Todos son datos. La matemática al final es el lenguaje universal, ¿sí? Es la física platónica. Para decodificar la vibración sonora. Bien, y con esto ya nos despedimos. Ha sido interesantísimo, loco, como nos gusta a nosotros. Como siempre. Finalice, querido Lucho. Gracias, amigos. Gracias por haber estado acá. Gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube, en nuestro podcast, y nos veremos nos escucharemos y veremos la próxima semana con una nueva edición de Los Observadores. Hasta pronto. Un abrazo. Cerramos. Cyberderechos y Tecnosociedad. Un espacio de reflexión académica para incursionar en los variados conceptos de ciencia y tecnología de la cuarta revolución industrial, que nos está cambiando la vida. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, presentada por el Observatorio de Cyber.